Desde pequeños nos han dicho que tenemos que comer muchas frutas y verduras para obtener vitaminas, porque siempre obviamente nos sirvieron de los minerales y solo hablamos de las vitaminas. Sabemos que estos alimentos son los más ricos en ese tipo de micronutrientes, al ser los que más verdes son y parecer nutritivos. Y evolutivamente lo que era verde era nutritivo, junto con la mentalidad estúpida de pensar que los que son sanos y hacen deporte solo comen ensalada. Hemos crecido creyendo que solo con un poquito de frutas y un par de vegetales tenemos todos nuestros requerimientos de micronutrientes y cada vez estamos más desnutridos y más enfermos. Por lo que nos surge una duda: ¿serán realmente las frutas y los vegetales los mejores alimentos, los que más micronutrientes tienen? Esta duda y otras dudas te las quiero responder en este video. Es un análisis sobre cuál es la mejor fuente de micronutrientes. Como siempre te digo, suscríbete a este canal. Esto no solo me ayudará a crecer y a motivarme más a investigar más y traerte mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y más fáciles de entender. También hará que YouTube muestre mi canal a más personas y que más personas sepan más de nutrición y mejoren sus vidas mediante la misma. Para hacer esto, dale like al video y suscríbete al canal. También activa la campanita de notificaciones para que lleguen todas las notificaciones de todos los videos que suba. Subo un video nuevo cada 2 días a las 6 de la tarde, hora Costa Rica. Ya veamos el análisis. Bueno, empezamos con vitaminas liposolubles vegetales. Empezamos con la vitamina A. La vitamina A, hay vegetales que hay mucho, digamos, la zanahoria es como el principal. En la zanahoria hay un 138% de la vitamina A que necesitamos, de nuestro requerimiento. También en frutas y verduras de color naranja y amarillo hay un montón, especialmente cosas como el melón o el mango. Pero el problema es que estas vitaminas no son muy disponibles. Digamos que la forma disponible o utilizada por tu cuerpo de la vitamina A es el retinol. Estos alimentos vegetales no presentan retinol, no presentan casi nada de retinol. Lo que presentan es carotenoides, como cuáles: la luteína, la zeaxantina, entre otras provitaminas A. Estas provitaminas A, estos carotenoides, se ocupan transformar en el cuerpo y la tasa de conversión es apenas del 5%. O sea que si nos comemos 1000 miligramos de carotenoides, apenas 50 serían vitamina A y ocupamos 1000 miligramos de vitamina A. Entonces tendríamos una deficiencia gigante, por lo que en realidad los alimentos vegetales son muy mala fuente de vitamina A. Prácticamente solo los alimentos animales, el huevo principalmente, son buenas fuentes de vitamina A porque eso sí tiene más retinol. Evidentemente los alimentos vegetales tienen un poquito de retinol, pero no están. Con la vitamina E hay fuentes vegetales como las hortalizas de hojas verdes, como las acelgas, el col kale, la espinaca, el brócoli, los espárragos y el resto de tipo de coles, junto con frutas como el aguacate o el kiwi. Esta vitamina E sí es disponible si está en su forma de delta alfa tocoferol, que es la más biodisponible, pero en general los frutos secos y los aceites siguen siendo mejor fuente de vitamina E que los verduras y frutas. Pero igual los vegetales y las frutas nos pueden ayudar bastante a llegar a nuestros requerimientos de vitamina E. Con la vitamina K la cosa cambia. Sin duda, los vegetales y las frutas son la mejor fuente de vitamina K por bastante, especialmente las hortalizas de hoja verde y los vegetales, como la col, la espinaca, los nabos, la col rizada, la celery, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga, las coles de Bruselas, el brócoli, el coliflor y el repollo. Esos, las coles en general y la espinaca, son los alimentos con más vitamina K que tenemos en todo el planeta Tierra. Por ende, los vegetales acá sí ganan bastante. Frutas como los arándanos azules y los higos también tienen mucha vitamina K. En cuanto a la vitamina D, los alimentos vegetales no tienen vitamina D, digamos. Esto solo se encuentra en alimentos animales y en el sol, que es la principal fuente de vitamina D por mucho. Si quieres saber más sobre la vitamina D, tengo un video donde hablo sobre ello. Entonces nos damos cuenta que los vegetales son la mejor fuente de 1 de 4 de vitaminas liposolubles, específicamente la vitamina K. Ahora hablemos de las vitaminas hidrosolubles. Bueno, los vegetales no son la mejor fuente de ninguna vitamina del complejo B, aunque algunos tienen. Bueno, veamos uno a uno. Empecemos con la B1. Las verduras como la espinaca, la col, los berros, los pimientos, los tomates, las acelgas, las cebollas, el apio, las zanahorias, los espárragos, las coles y la naranja tienen un poquito de B1 que puede ayudar. El próximo video justamente será sobre esta vitamina y ya te diré que por bastante la mejor fuente serían las carnes, especialmente que vienen a ser la carne de cerdo y la carne de res. Igual los vegetales pueden ayudar y cosas como el ajo tiene un montón, cosas como la selga tiene un montón, el apio tiene un montón, así entonces puede ayudar bastante. Con la B2, las hortalizas de hoja verde son interesantes fuentes, sobre todo la espinaca junto con cualquier tipo de champiñón. Aunque el champiñón no sea un sí un vegetal, lo voy a contar como en ese grupo porque es prácticamente igual. Igual los lácteos, las vísceras, las carnes y los frutos secos tienen mucha mayor cantidad de B2. Para la B3, las frutas muy específicas como los dátiles frescos, los albaricoques, los melocotones tienen bastante niacina, junto con vegetales como los champiñones, la albahaca y el chile. Pero igual, la mayor fuente de esta vitamina son los cereales integrales, alimentos animales, pescados y mariscos. Específicamente tenemos cosas como el arroz integral, la avena integral, la quinoa o cualquier tipo de alimento animal con un montón de niacina o B3. Cosas con vitamina B5, bueno, el brócoli, la col y otras verduras del familiar del repollo tienen vitamina B5 junto con champiñones y aguacate representando las frutas. Pero los elementos animales y los tubérculos poseen mucho más B5. Entonces los vegetales tampoco son la mejor fuente de vitamina B5. A ver, cosas con B6. Frutas tenemos cosas como el banano especialmente y en realidad cualquier fruta que no sea cítrica tiene bastante B6. Especial el aguacate, las pasas y los higos. Y además tenemos
vegetales como los colores de Bruselas, el coliflor, las espinacas, el puerro, el chile y el pimiento. En realidad, la mayoría de alimentos poseen B6. Es bastante fácil conseguir nuestro requerimiento. Solo las harinas, los ultraprocesados y los cereales no tienen mucho. Pero igual, los alimentos animales tienen una poquita más de vitamina B6. Por ende, son la mejor fuente de vitamina B6 que tenemos y los vegetales tienen que estar en un segundo escalón. En cuanto a la B7, tenemos cosas como el aguacate, el tomate o las fresas, que son mejores fuentes vegetales que hay, junto con cosas como el espinaca y el brócoli, que tienen un poquito menos que esas tres. Pero igual, los alimentos animales tienen mucha más B7, especialmente el huevo y las vísceras, tienen bastante B7. La B9 es un poco diferente a los demás. Los vegetales, al igual que con la vitamina A, no poseen grandes cantidades de B9, pero el problema, igual que con la vitamina A, es su disponibilidad. La forma de la B9 de los vegetales es el ácido fólico, y nuestro cuerpo no ocupa ácido fólico, ocupa folato. Y el folato se encuentra casi únicamente en alimentos animales. No quiero decir que los alimentos animales sean solo folato, los alimentos animales son más ácido fólico que folato, pero en los alimentos vegetales, digamos, hay como un 1% o 2% de folato. En los animales tal vez hay en 10 o 15, aunque los alimentos vegetales llegan más en cantidad, los alimentos animales tienen más en disponibilidad. Por ende, le voy a dar medio punto apenas, porque es mejor fuerte en cantidad, pero en disponibilidad los alimentos animales son mucho mejor. Específicamente tenemos vegetales como la acelga, la espinaca, el brócoli, la lechuga, el apio, la coliflor, el tomate, la remolacha, el kiwi, el espárrago, junto con frutas como la naranja, el mango, el aguacate, el melón, el banano, la mandarina y la frambuesa. Esas son cosas con más B9. También, como con la vitamina D, ningún alimento vegetal, absolutamente ninguno, excepto la levadura, tiene B12. La B12 es completamente animal, específicamente se encuentra en las vísceras. Con la colina, se encuentra en un poquito de alimentos verdes, especialmente el brócoli. Hay también un poquito en coles de Bruselas y coliflor, aunque esta vitamina prácticamente solo está en huevos, carnes blancas y un poquito en vísceras. Entonces, básicamente, ningún alimento es buena fuente de colina, excepto el brócoli y la quinoa. Entonces, igual la mejor fuente de colina es el huevo, digamos. Tampoco son los alimentos vegetales ni las frutas. La vitamina C, en contrario, es una de las pocas vitaminas donde las frutas son casi la única fuente. No hay prácticamente nada, pero nada de vitamina C en carnes cocidas. La carne tiene que ser cruda para que mantenga su vitamina C. Y en los vegetales hay un montón de vitamina C. En prácticamente todos los vegetales hay vitamina C. Y en todas las frutas especialmente. Y las frutas son, sin duda, la mejor fuente. Especial los cítricos, cosas como la papaya, el kiwi, la guayaba, la fresa y la frambuesa. Además, hay vegetales como los tomates, los pimientos, el repollo, las coles de Bruselas, el brócoli y las espinacas, por lo que las frutas y los vegetales son la mejor fuente de 1.5 de 10 vitaminas hidrosolubles, microminerales. Bueno, empezamos con el hierro. Las mejores fuentes vegetales y frutas del hierro son cosas de hoja verde oscura, especial las coles de la espinaca, entre otros. El problema es que este hierro es un hierro tampoco es disponible, es tipo hierro no hemo. Ese hierro no hemo se convierte en un hierro disponible de un 1 a un 10%, mientras que el hierro hemo presente en alimentos animales se convierte en un 25% de un hierro disponible. Por ende, los alimentos animales, propiamente la carne roja, es muchísimo más fuente de hierro. Con el zinc, bueno, las frutas y los vegetales son la peor fuente de zinc que hay. Zinc en alimentos vegetales no está tan disponible como en alimentos animales, que son nuestra mejor fuente, y prácticamente ningún alimento vegetal tiene zinc. Hablando del yodo, bueno, este es uno de los minerales más difíciles de encontrar y tampoco sean vegetales en gran medida. Prácticamente nuestras mejores fuentes son los pescados, la sal yodada y un poquito los lácteos. Aunque hay un poquitito en la selga, el ajo, la remolacha, el rábano, el nabo, el champiñón, la col de Bruselas, la zanahoria. Esto no es grande y por ende la sal y los pescados son nuestra mejor fuente de yodo. El selenio tampoco nos ayuda mucho. Como mucho, el ajo es fuente de selenio. Este mineral está prácticamente en vísceras y frutos secos únicamente. Las frutas y verduras ricas en cobre son cosas como las verduras de hoja oscura y las frutas deshidratadas como las ciruelas. Pero igual, los pescados y las carnes junto al agua son las mejores fuentes de cobre. En menor medida tenemos cosas como la legumbre, los frutos secos, las semillas y los cereales integrales. Pero los vegetales no son interesante fuente de cobre. El manganeso es el primer micromineral en los que los vegetales destacan, ya que hay mucho en hortalizas verdes como la remolacha, las espinacas y la col. Y entre las frutas con bastante manganeso destacan el arándano y la piña. El manganeso es el micromineral donde los vegetales son nuestra mejor fuente. Con el flúor prácticamente no hay nada en los alimentos y mucho menos en estos alimentos. El agua es nuestra mejor y prácticamente única fuente de flúor, aunque en los arándanos, las fresas, las espinacas igual tiene bastante junto con los tés que comúnmente son hechos de vegetales o de frutas. En cuanto al cromo, tenemos verduras como el brócoli, el tomate, las habichuelas, la lechuga, junto con frutas como la manzana y el banano. Pero las vísceras, los frutos secos y los cereales integrales son la mejor fuente de cromo. Y por último tenemos el molibdeno, que es un poco conocido, pero igual existe, igual es necesario. Y hay un poquito, es verduras de hoja verde, pero las legumbres son por bastante la mejor fuente de molibdeno, en especial los frijoles y las lentejas. En conclusión, vemos que los frutas y vegetales son la mejor fuente de 1 de 9 macrominerales. ¿Por qué tal vez sea esto que las vegetales y las frutas no sean tan ricos en minerales? Existen, como diré más adelante, unas sustancias que inhiben la absorción de estas cosas, por ende, aunque tal vez tengan mucho, esas sustancias agarran
el mineral y te lo llevan a la orina y lo desechas, por ende no es fuente real. Macrominerales, bueno, en cuanto a los macrominerales, la cosa es similar que con los microminerales. Con el sodio hay un poquito en el puerro, hay bastante en las acelgas, en el apio, en la espinaca, en la zanahoria, en el espárrago, en las algas hay mucho, en la remolacha y en la alcachofa. En las frutas no hay sodio prácticamente y la sal es la principal y casi única fuente de sodio, pero con el potasio es distinto. Como pasa con la vitamina C, las frutas y los vegetales, especialmente las frutas, son nuestra mejor fuente por muchísimo de potasio. Hay potasio en casi que todas las frutas y casi todos los vegetales, yo diría que todos inclusive, especialmente hay verduras de hoja verde como las espinacas, la col rizada, frutos rojos, cítricos, el aguacate, banano, kiwi, melón, higo, lechuga, frambuesa, zanahoria, remolacha y muchísimos, pero muchísimos otros vegetales y frutas. Como te dije, prácticamente todo vegetal y toda fruta tiene potasio, por ende son nuestra mejor fuente de potasio. Con el cloro pasa algo similar que con el flúor, hay bastante poco en los alimentos. El cloro y el flúor son prácticamente solo en el agua hay un poquito en algas marinas, en tomates, en lechuga, en apio y aceitunas, pero el agua es nuestra principal y casi única fuente de cloro. Con el calcio hay varias fuentes y aquí también le voy a dar medio punto porque hay como muchas fuentes que dan un poquito, pero tampoco destacan, porque lo que destaca en calcio son los lácteos de oveja y cabra, pero casi nadie compra lácteos de oveja y cabra. Esto es por mucho nuestra primera fuente. Y los lácteos de vaca un poquito en escalón segundo porque su calcio no es asimilable. Las semillas, los legumbres y los frutos secos hay bastante calcio, en las carnes hay bastante calcio, pero los vegetales pueden ser la mejor fuente de calcio, en especial cosas como el brócoli, la col kale, la espinaca, la acelga, la col rizada, la coliflor, el repollo y frutas como los higos, las ciruelas, las brevas, los kiwis, las frambuesas y las fresas, las papayas, las grosellas, las moras, los limones, las naranjas y las mandarinas. Cosas tienen mucho calcio, pero como te dije, voy a darle medio punto. Existe la leche de cabra y de oveja y porque las carnes tienen un montón igual, los frutos secos tienen un montón igual, las semillas, el ajonjolí, las almendras tienen un montón igual. Eso tiene mucho, mucho calcio, más que estas frutas y estos vegetales. Por ende, medio punto. Con el fósforo tenemos verduras y frutas como el ajo, el champiñón, la alcachofa, la pimienta, el perejil, junto con frutas como la pasa, la ciruela, los higos, el dátil o el coco. Los alimentos animales son nuestra mejor fuente de fósforo, sin duda. En cuanto a magnesio, pasa igual que con el manganeso. Son una buena fuente, en especial las frutas como los bananos, el kiwi, los albaricoques, los damascos y los aguacates. Además, vegetales de hoja verde, principalmente como las espinacas y las acelgas. Igual, los frutos secos, las legumbres y los tubérculos son nuestra mejor fuente. Las frutas podrían ser nuestra segunda mejor fuente de magnesio. Entonces, ni siquiera le voy a dar medio punto porque son la segunda mejor fuente. Además, los vegetales y las frutas no tienen prácticamente nada de azufre, como mucho el puerro, el brócoli tiene un poquito, junto con frutas como la frambuesa, los higos y los dátiles, y las fuentes animales, o como por mucho la mejor fuente de azufre, junto con legumbres y frutos secos, lo que en conclusión son la mejor fuente de 2,5 de 7 macrominerales. Les fue bastante mejor que con otros minerales. Los resultados son que gracias a este pequeño análisis nos damos cuenta que las frutas y las verduras son fuentes de 5 de 30 micronutrientes esenciales, por lo que para nada son la mejor fuente de microminerales, aunque sean los más verdes, los más vistosos y los que pensamos que son saludables. En realidad, nuestra mejor fuente de micronutrientes son carnes, las vísceras y el huevo. Esos son por mucho nuestra mejor fuente de micronutrientes. Los vegetales pueden ser un tercer escalón por debajo de las legumbres, por lo que tampoco están tan mal. En tercer escalón, pero no son la mejor. La razón, como te dije, esos alimentos no tienen tantos micronutrientes son dos. Primero, poseen mucha agua. Entre más agua tenga un alimento, menos espacio o menos campo hay de que ese alimento tenga micronutrientes. Evidentemente, no es lo mismo tener 100 miligramos de alimento que 80 sean agua y 20 nutrientes, 50-50. Los alimentos animales tienen mucha menos agua, por ende tienen muchos más nutrientes, y los alimentos vegetales tienen menos agua, menos nutrientes, menos calorías, son más saciantes, pero menos micronutrientes por tener más agua. Y la segunda son los antinutrientes. Estas sustancias se unen a las vitaminas y los minerales y dificultan mucho su absorción. También causan inflamación y permeabilidad intestinal, lo que disminuye la absorción. Estas se pueden eliminar con técnicas, principalmente la cocción, también el lavado, el enjuagado, etcétera. Pero igual se quedan un poquito e igual afectan nuestra absorción de micronutrientes. Muchos micronutrientes vegetales no son asimilables o no son en sus formas activas, como pasa con la B9, con la vitamina A, con el hierro, con el omega 3, etcétera. Por eso hay que asegurar bastantes alimentos animales para llegar a sus requerimientos diarios de micronutrientes. Siempre he dicho que los vegetales deben ser la base, pero no son los mejores micronutrientes. Entonces, ¿por qué digo esto? La función de los vegetales es distinta. Estos sí son la mejor fuente de fibra. La fibra es un macronutriente esencial que tenemos deficiencia y que nunca nos puede faltar. Los vegetales por mucho y las frutas también son la mejor fuente de fibra. Además, las frutas son la mejor fuente de fitonutrientes. Estas son cosas como los flavonoides, los olisulfanos, las antocianinas, el licopeno, carotenoides, etcétera. Esas cosas son muy beneficiosas para tu cuerpo y las vegetales y las frutas especialmente, son la mejor fuente de fitonutrientes. Esas tienen propiedades como antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, cardio y neuroprotectoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es su función, brindarnos fibra y brindarnos fitonutrientes. En conclusión, los alimentos vegetales y las frutas se usan para cosas que no son buenas, para llegar a nuestros requerimientos nutricionales. Y nos ayudan con los micronutrientes, pero los alimentos más ricos en micronutrientes sin duda son las carnes, las vísceras y los huevos. Los alimentos vegetales deben ser la base por su contenido en fibra y en fitonutrientes, pero igual hay que incluir siempre huevos vegetales, hay que incluir siempre huevos, vísceras, pescados
grasos y carnes para los micronutrientes. Muchas gracias.